Hola, soy Jesús Gerardo y vamos a presentar ahora el inicio de una sección aparte de nuestro canal. En realidad yo soy docente universitario y estoy a cargo de muy diversas materias que varían desde áreas como vienen siendo físico-matemáticas, ingeniería, administración, narrativa y muchas cosas más. Así que consideré que era muy interesante que pudiera yo proporcionarles a ustedes una serie de videos en donde yo aborde y desarrolle algunos temas a manera de pequeños cursos. Empezaríamos el día de hoy con uno de ellos que tiene que ver con el tema de ofimática, en donde hablaremos de todo lo relacionado con internet, hardware, software, sistemas operativos, programas ofimáticos como procesadores de palabra, hojas de cálculo y también correo electrónico y buscadores de internet. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con ello y podrán encontrar una lista de reproducción de cada una de las temáticas o cursos que estaremos abordando en este tipo de tópicos. ¿Sí? Entonces empecemos con el primero de ello, que viene siendo herramientas tecnológicas para la productividad, o lo que también en ocasiones conocemos como curso de informática o de ofimática. Vamos allá. Las herramientas tecnológicas para la productividad no es otra cosa más que lo que conocemos como ofimática o también como los cursos de informática. Esta es la primera unidad en donde veremos algunos de los primeros conceptos al respecto de este tema. Por ejemplo, tenemos que mencionar, entre algunos de ellos, los conceptos de hardware y software, así como la clasificación de los mismos. ¿Qué es lo que conocemos nosotros como hardware? Bueno, pues no es otra cosa más que todas aquellas partes tangibles que tenemos de un sistema ofimático que van desde los componentes internos de la computadora, como podrían ser la tarjeta principal, el procesador, la memoria o incluso los ventiladores que mantienen el enfriamiento de nuestro equipo de cómputo, hasta el disco duro mecánico y los externos como la impresora, la pantalla, el escáner o inclusive el ratón o mouse. Dentro de ellos podemos nosotros hacer ciertas clasificaciones. Los componentes internos que conforman el cerebro de la computadora es lo que denominamos nosotros la unidad central de procesamiento. Ahí es donde estamos nosotros hablando de la memoria, el procesador, o estamos hablando de la tarjeta principal. Y por otro lado tenemos lo que son los dispositivos de entrada, todos aquellos componentes que nos ayudan para introducir información a la computadora para ser procesada, como viene siendo el teclado, el mouse, la cámara de video, el escáner, el micrófono, entre otros. Contamos también con los dispositivos de salida, todos aquellos mediante los cuales podemos sacar hacia el exterior, desde el interior de la computadora hacia afuera, información, como vienen siendo el monitor, las bocinas, la impresora o el cañón de proyección. Va a haber otro tipo de dispositivos en los cuales entraríamos en duda cuál sería su función principal. Una memoria USB, ¿de qué tipo es? ¿Es de entrada o es de salida? Ciertamente puede sernos útil para ambas funciones, para introducir información a la computadora al ser leídos los datos de la memoria USB, o para almacenar en ella la información que se extrae de una computadora, como hacemos para guardar en una memoria USB un archivo que hemos generado en nuestro procesador de palabras. Pero si nos fijamos, mencionamos la función principal, que viene siendo almacenar. Y efectivamente, una memoria USB es un dispositivo de almacenamiento.
más que hablar de un dispositivo de entrada o salida o de un dispositivo híbrido, debemos hablar de un dispositivo cuya función principal es el almacenamiento de información. En esa misma situación están otros dispositivos, otros hardware, como es el disco mecánico de nuestras computadoras o los más recientes discos de estado sólido que tenemos en nuestras portátiles. Al igual que la memoria USB, tenemos otros dispositivos como era el disco duro portátil o el disco externo, el antiguo floppy o disquete, o inclusive los discos ópticos como el CD, el DVD, o nuestra tarjeta casi cuadradita que tenemos en nuestras cámaras, en nuestros celulares, en nuestras tablets, las tarjetas SD. Todos ellos son dispositivos de almacenamiento porque su función principal es precisamente almacenar información. Cierto, llegaremos a encontrar algunos dispositivos híbridos de entrada y salida, como puede ser en dado caso una pantalla touch, la cual está diseñada para que nos muestre imagen de nuestra computadora, pero que también podamos interactuar con el contenido que aparece en la pantalla al momento que nosotros tocamos la pantalla y se genera precisamente una interacción. Ahí sí estamos hablando de un dispositivo de entrada o salida. Quedan adicionales lo que viene siendo otro tipo de dispositivos, que en este caso son aquellos dispositivos que nosotros utilizamos precisamente para que nuestros equipos se comuniquen entre sí, y vienen siendo los equipos que se comunican, que permiten que nuestras computadoras se comuniquen por medio de la red. En estos casos estamos hablando, por ejemplo, de los módems, como los que han sido entregados a nosotros por nuestros proveedores de internet, que son modem ruteadores, o estamos hablando de los access point, que son los aparatos que en ocasiones encontramos empotrados en las paredes, en los techos de nuestras oficinas o nuestras universidades, y que permitan extender la señal de Wi-Fi o de internet inalámbrico para usarlo en nuestros equipos de cómputo. O también, por ejemplo, los rack, en donde tenemos nuestros switch o nuestros routers, con los cuales nosotros podemos distribuir de manera cableada el servicio de internet o de red que tenemos en nuestra empresa o nuestra corporación. Entonces, todos aquellos dispositivos que permiten a nuestros equipos conectarnos a la red son los denominados dispositivos de conectividad. Y aquí tenemos pues un ejemplo con categorías, por categorías de aquellos dispositivos que hemos estado comentando, desde la unidad central de proceso, los dispositivos de entrada o de salida, de almacenamiento y conectividad, para dejarlo un poco más en claro, ¿sí? Ahora bien, vámonos al lado del software. Si habíamos dicho que el hardware es todo lo tangible de un sistema informático, pues el software va a ser todo lo intangible. La definición la tenemos como de que es el soporte lógico de un sistema informático necesario que hace posible la realización de tareas específicas. En otras palabras, nuestras computadoras son tontas, simplemente son un gigantesco pisapapeles si no tienen incluido en su interior un soporte lógico, un software que las haga trabajar dependiendo de las necesidades que nosotros como usuario tenemos. Ahí es donde encontraremos nosotros que ese software es de distintos tipos. El software más esencial que existe es aquel que nos permite interactuar con el hardware, ¿sí? En otras palabras, el software que hace trabajar a todo lo que es la circuitería, o podremos decir vulgarmente los fierros de una computadora. Ese software tan básico que nos permite la interacción con el hardware se llaman sistemas operativos, y tenemos varios, los más conocidos, el Windows que utilizamos en nuestras PCs, o
el Mac OS que utilizamos en nuestras computadoras Apple, o inclusive el Linux, que se encuentra más extendido en otros equipos u otras plataformas. Pero también ahí encontramos lo que viene siendo los controladores o drivers, pequeños softwares que se incorporan a nuestros sistemas operativos para que éste pueda reconocer precisamente e interactuar con el distinto hardware o tarjetas o interfaces que nosotros tenemos en nuestro equipo de cómputo, el que hace funcionar nuestra impresora, nuestro escáner o nuestra tarjeta de video o nuestra tarjeta inalámbrica. De ahí tenemos un software más especializado que es el llamado software de programación, el cual no todos los usuarios manejamos. En realidad este es un software que ha sido diseñado para que personas especializadas en informática, como los programadores, puedan crear programas y aplicaciones que precisamente interactúen entre el sistema operativo y nosotros como usuarios. Este software de programación es el que permite crear las aplicaciones que nosotros como usuario final utilizaremos. Y aquí encontraremos compiladores o lenguajes compilados, encontraremos editores, encontraremos intérpretes de esos lenguajes de programación e inclusive completos entornos integrados de desarrollo con los cuales se puede programar y verificar el funcionamiento de esos programas que son desarrollados. El software de aplicación es el software final que utilizamos nosotros, los usuarios finales de una computadora. La subcategorización de este software de aplicación es muy variada. Tenemos desde software educativo, como puede ser cualquier programita interactivo que permite a los chicos aprender matemáticas, las vocales o las letras, como sería el Pipo, o software que se utiliza para la gestión de recursos educativos, como puede ser el Moodle, el Neo y otras plataformas que son utilizadas por las escuelas de educación superior o las preparatorias. Hay software empresarial como el Microsoft que permite llevar la gestión administrativa de la empresa, el punto de venta, el control de inventario, la nómina o la contabilidad. Contamos con las bases de datos que permiten incorporar todos los trabajos de una empresa en un solo software. El software ofimático que utilizamos, por ejemplo, para la redacción de documentos o la elaboración de hojas de cálculos, o inclusive software de entretenimiento como pueden ser los videojuegos, ¿sí? O, por ejemplo, las aplicaciones que utilizamos en nuestro Smart TV, en nuestro celular o nuestra computadora para ver nuestros maratones de Netflix. Ese es software de entretenimiento. También está muy difundido el llamado CAD o software de diseño asistido por computadora, con el cual podemos hacer planos arquitectónicos o planos técnicos para la elaboración de piezas como en el SolidWorks, o también software de retoque fotográfico, de diseño gráfico, de edición de video, de edición de audio, como encontramos en distintas suites de Adobe, como puede ser, por ejemplo, Photoshop, Illustrator, entre otros. Y existirán muchos otros subcategorías de software, como los software para sistemas de control y automatización que se tienen en ocasiones en las empresas, o esa domótica que tenemos a veces en las casas inteligentes, hasta software para mantener funcionando de manera óptima nuestras computadoras o para diagnosticar y corregir algunos problemas que tengamos en nuestros equipos de cómputo. Incluidos ahí utilidades como pueden ser los antivirus, que nos aseguran tener nuestra computadora en perfecto estado. Esa es la clasificación pues del software. Adicionalmente, hemos de precisar un poquito el asunto de los sistemas operativos. Ya lo dijimos, los sistemas operativos es un software primitivo que permite que nosotros podamos interactuar con el hardware
y ser utilizado por nosotros como usuarios. Ahí encontramos, por ejemplo, Windows, encontramos Linux, encontramos el Mac OS que se utiliza en Apple, o encontramos el Android que tenemos en los celulares o las tablets, que no son precisamente del tipo iPad o iPhone. Ese sistema operativo, como dijimos, es el intérprete que está entre el hardware y nuestras aplicaciones que son utilizadas precisamente por los usuarios. No solamente encontramos sistemas operativos en las computadoras, no solamente está ahí el Windows, el Mac OS o el Linux, también hay equipos portátiles ultraligeros que tienen otro sistema operativo, que es por ejemplo el Chrome OS utilizado o creado por Google. También estamos hablando del sistema operativo de nuestros dispositivos móviles, por ejemplo el iOS en nuestros iPad o nuestros iPhone, o el Android en el resto de los celulares. Previamente a Android existía por ejemplo Symbian, y posteriormente llegará al mercado Fuchsia, el nuevo sistema operativo de Google que sustituirá a Android. Y también existen otros sistemas operativos como los que utilizan los dispositivos móviles de Huawei, el Harmony OS. Pero todo equipo que cuenta con una pantalla o display y un teclado para poder interactuar con un usuario, todo equipo que cuente con ello realmente es una pequeña computadora que necesita un sistema operativo empotrado. En otras palabras, nuestras cámaras de video, nuestras cámaras fotográficas, nuestros módems por los cuales nos conectamos a internet, inclusive las pantallas Smart TV o el tablero de un avión moderno, son computadoras que tienen un sistema operativo embebido. De Linux podemos decir que es uno de los sistemas operativos que, aunque tal vez no es tan popular como Windows u otros, es de software libre, muy ligero, muy preciso y existe en más de una distribución. Y es el sistema operativo que está entrando poco a poco en nuestras computadoras, pero que ya actualmente es el sistema operativo dominante en la mayoría de los equipos y servidores que suministran los servicios web con los cuales nosotros podemos navegar internet. Casi cualquier página web que nosotros visitemos en la actualidad está siendo gestionada por un servidor que funciona con el sistema Linux. Con esto nosotros podemos entender mejor cómo es el funcionamiento de nuestra computadora. Tenemos un hardware que requiere precisamente un software para poder comunicarse con él y comunicarse con las aplicaciones y el usuario final. Ese es el sistema operativo que tiene un núcleo kernel, que es la interfase más básica de comunicación entre el hardware y el software, y tiene un shell, que viene siendo una interfase que permite la comunicación con el usuario. Ese shell en la actualidad es una interfase que ha pasado de ser una pantalla exclusivamente de texto, una interfase de cliente en línea, a una interfaz gráfica en la cual contamos en la actualidad con ventanas, iconos, mouse y todo lo demás. Entonces así es como ha ido evolucionando nuestro sistema operativo, como una interfase intérprete entre el hardware y nuestras aplicaciones para el uso de nosotros como usuario. Sí, y no olvidemos que ese sistema operativo también incluye los sistemas de archivos en los cuales nosotros tenemos almacenados y podemos manipular nuestros archivos. Sí, el sistema operativo va a contar con una interfaz gráfica que ha ido también evolucionando. Ahí es donde encontramos los llamados escritorios de trabajo, que son muy variados dependiendo del sistema operativo. Por ejemplo, podemos reconocer los escritorios de trabajo como el Longhorn o el Aero, que está utilizando Windows y que varía dependiendo de la versión de Windows. O, por ejemplo, el clásico Cocoa,
que han tenido las Mac, con su dock de aplicaciones más recientes en la parte inferior, su barra de tareas en la parte superior, a diferencia de Windows, que tiene la barra de tareas en la parte inferior. Y de ahí pasamos a las distintas interfaces gráficas o escritorios que tiene Linux, como puede ser GNOME, KDE, XFCE, entre otros. Aquí, por ejemplo, tenemos el escritorio que utiliza el Ubuntu, que tiene efectivamente su escritorio, sus iconos en el escritorio, su dock en el vertical y su barra de tareas.